Dios te bendiga. Hoy quiero compartir con usted el libro de los Salmos, capítulo 1. Dice el capítulo 1: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los malos, mas la senda de los malos perecerá. La bienaventuranza que está exponiendo el salmista es aquellas personas que no han andado en camino de malos, ni tampoco se han sentado en silla de escarnecedores, ni han andado en camino de pecadores. Podemos ver en el libro de los Salmos que Dios siempre ha querido acercarse con el ser humano. Dios toma siempre la iniciativa de acercarse a las personas que toman la iniciativa de acercarse a Él. Dice la Biblia que esta bienaventuranza alcanza a aquella persona que se aparta y que se aleja del mal, que no conoció el camino del pecado y que tampoco se conoció la silla de los escarnecedores, sino que medita en la ley de Dios de día y de noche. Ser un hombre, una mujer de palabra, un hombre y una mujer que saca tiempo para meditar en la palabra de Dios, nos afirma para nosotros poder defendernos en el día malo. Nos afirma para nosotros decirle no al pecado, no a la tentación y no al enemigo. Meditar durante el día y la noche significa que cada uno de nosotros tenemos que tener presente en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra de Dios y una relación diaria y continua con Dios, tanto en el día que inicia como en la jornada diaria del trabajo y cuando llega la noche. ¿Por qué? No sabemos cuál es el momento en el que el enemigo va a querer tentarnos. No sabemos el momento en el que el pecado va a llegar a nuestro corazón y va a querer abrigarnos. Entonces tenemos que estar pendientes durante las 24 horas del día de tener una relación fuerte con Cristo Jesús, una relación con la palabra, una meditación continua en la palabra de Dios. La ley de Dios es la ley del amor, es la ley que nos enseña a amar a Dios y también nos enseña a amar a nuestro prójimo. Dice el pasaje que seremos como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Siempre vamos a tener de la fuente abundante que es Cristo, alimento espiritual para poder resistir la tentación. Siempre vamos a tener de la fuente inagotable que es nuestro Dios poderoso para resistir al diablo, para dar una palabra de ánimo y de consuelo a alguien que lo necesita, para poder fortalecernos también en el Señor cuando llegue la prueba, cuando llegue la angustia, cuando llegue el pensamiento de mal o el pensamiento de desesperación en nuestro corazón. Va a abundar en nuestras vidas, en nuestras mentes, una palabra de consuelo. Usted y yo necesitamos dar fruto, un fruto que sea duradero, un fruto que sea permanente. Siempre que usted y yo nos acerquemos a la palabra de Dios, siempre que usted y yo nos acerquemos al Padre, siempre que nos acerquemos a tener una vida de relación con Cristo, siempre vamos a tener fruto que dar a tiempo y fuera de tiempo. Y el fruto que vamos a producir va a ser agradable,
vamos a tener buenas relaciones con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, porque en nosotros va a haber mucho fruto. Hay personas que son un problema porque en sus vidas viven eh, en desesperación, en desánimo, viven en fracaso, confiesan desánimo, confiesan desesperación, y uno se acerca de ellos y en pocos minutos, si no comienza a reprender al enemigo, el desánimo, la desesperación, la angustia, lo va a contagiar a uno. Entonces usted y yo, cuando tenemos a Cristo, cuando tenemos la fuente inagotable que es Cristo, vamos a ser transformados y el desánimo no nos va a alcanzar y la desesperación no nos va a alcanzar y el pecado tampoco nos va a alcanzar, porque nosotros vamos a dar fruto a su tiempo, porque nosotros vamos a dar fruto en cada momento en que el enemigo va a querer atacarnos con eh, este tipo de artimañas. Dice la Biblia, y su hoja no cae. Todo lo que tú hagas va a ser prosperado por Dios cuando tú te acercas a Dios. Todo lo que tú hagas va a ser prosperado por Dios cuando tú emprendes tu camino con Cristo en tu corazón. Cuando tú pones tus planes en las manos de Dios. Cuando tú te levantas y dices, Señor, bendice mi día, bendice mi jornada, bendice el trabajo que voy a hacer, bendice mi casa, bendice mi hogar, bendice mi familia, las finanzas, las decisiones que voy a tomar este día. Líbrame de la tentación, líbrame del mal. Ahí te estás acercando a la fuente inagotable. Ahí vas a ser como el árbol plantado junto al huerto, cuya hoja no cae. Y todo lo que tú haces, dice que va a ser próspera. Todo lo que hace prosperará. La prosperidad de Dios es la que permanece. En el día, en la mañana, medita en el Señor. Ahí al mediodía en el trabajo, medita en el Señor. Ahí donde te encuentras en el colegio, en la escuela, en el autobús, si tú eres chofer de autobús, en el tráiler, si tú manejas tráiler. Pon una emisora cristiana, llénate de la palabra, llénate de cánticos espirituales, medita en las bendiciones que Dios te ha dado, la vida, la familia, los bienes, el trabajo, la salud, la oportunidad de estar estudiando. Sigue meditando al llegar a tu casa. Cuando llegues a tu casa, dale gracias a Dios con tu familia, comparte el pan con tu familia en acción de gracias, desayuna en acción de gracias, cena dando gracias al Señor. Te vas a acostar, ahí léete un pasaje de la palabra de Dios que te motive, que te alimente, que te sustente. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 4, versículo 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces dormir en ti confiado. Entonces, cuando tú lees la palabra y te alimentas de la palabra, el Señor también en la noche te va a hacer dormir y descansar en paz. También en el libro de los Eclesiastés nos dice que dulce es el sueño del trabajador. Hermano y hermana, al levantarte, tú lees el Salmo 3, que es la oración matutina de confianza en Dios, y tú le dices al Señor, yo me acosté y me dormí, en el versículo 5, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré 10,000 millares de gente que se pusiera en sitio contra mí. ¿Por qué? Porque tú y yo hacemos de Dios nuestra fuente. Hacemos de la palabra de Dios nuestro alimento. Hacemos de la meditación diaria en la palabra nuestro sustento diario. Cuando tú te alimentas de la palabra de Dios, cuando tú tienes relación, aunque sea unos 10 minutos, unos 5 minutos, 10 minutos, pero que sean de calidad. Y cuando oras
Dios envía a su ángel que te guarde. Dios envía su bendición para ese día. Pero el día que tú te levantas y que tú no pones al Señor en tus caminos, todo lo que tú hagas no va a ser próspero. Tú necesitas tener a Cristo en tu caminar de día y de noche. Proponte esta mañana, proponte este día, proponte en el momento que me estás escuchando, decirle al Señor, Señor, yo quiero alimentarme de tu fuente, que es la palabra. Yo quiero alimentarme de tu espíritu, porque en ti estaré confiado. Haz este ejercicio y testifica de las grandes cosas que hace el Señor cuando tú te acercas a Él. Que tengas un día lleno de bendiciones, edificándote en la palabra de Dios y reflexionando y meditando en su ley cada día de tu vida. Que el Señor te bendiga.